Bien, profe, quisiera hacerte una pregunta. Es que llevo como cuatro clases que yo los martes no puedo y yo lo hago los miércoles. Ok. Entonces, hace 8 días solo recibí el correo suyo, no recibí el correo de la profe Carolina. Entonces, como yo no podía el martes, entonces me fui a querer conectar el miércoles y no tenía el link, no tenía nada para acceder. Pero Pero yo, entonces, yo todos los lunes les envío los links, ambos. no, el lunes pasado no lo envió, profe, solo envió el ¿Segura? suyo. Sí, yo lo tengo ahí, solo envió el suyo. Inclusive hoy también solo envió el de la clase de Sí, hoy. hoy sí, pero los Sí, lunes. sí, Los lo lunes mismo siempre hizo envío hace los 8 días. dos. Ve, súper raro porque mira, aquí abro la plataforma y voy a mensajes y ahí aparecen las copias de todos los mensajes y ahí están. Espérate, te muestro para que de pronto revises para la próxima vez que te vuelva a suceder. Mira. Ok, entonces aquí estoy en la plataforma, por ejemplo, voy a entrar a este que es uno de mis cursos. Sí. Y aquí, por ejemplo, en el rol de estudiante, que es así como lo ven ustedes, aquí en la opción de mensajes, tú ingresas y ahí están todas las copias de Sí. los mensajes, mira. Entonces, por ejemplo, ahí debe aparecer Ah, el que les envié, mira, este es el de hoy, sí, pero ayer lunes, sí. mira, yo siempre envío los dos los lunes, mira, acá está el ingreso para el martes y el ingreso del miércoles. Ese lo envié Sí, raro. ayer. Y la semana pasada, por aquí debe aparecer, mira, este fue el del martes 20 de octubre, pero el lunes, mira, el lunes 19 de octubre, yo envío ambos links siempre todos los lunes, mira, ahí aparecen los dos links. Siempre, Pues siempre yo, los como envío. yo lo reviso por el correo, yo no ingresé ahí, aquí al curso, sino lo revisé por correo, pero por correo me aparece solo estas dos clases me ha aparecido el link de ¿Tú la clase del martes, profe. de qué grupo eres? Perdón, ¿de qué NRC? Del tuyo, profe. 8000, algo así. Eso, 8000 o 8001. 8001 creo. Permíteme un Sí, ocho segundo, mil uno, profe. a ver si es que de pronto no estás recibiéndolos, porque yo los envío por mensajería también, o sea, no solamente por la publicación que te acabo de mostrar, sino también por mensajería, porque los otros son copias, de hecho son copias de los mensajes. Sí, Entonces, por ejemplo, aquí estoy en el 8001, voy a elegir cualquier persona, porque igual a todos les debe llegar el sí, mensaje porque es colectivo. Y sí. acá, por ejemplo, están todos los mensajes. Mira, ayer recibieron, mira, martes, y ahí está el link. Miércoles, ahí está el link. Este fue el de ayer, el que envié ayer. Sí. Luego el que envié la Estoy semana mirando acá. pasada. A ver, Este es el del martes. Mira, a ver dónde estoy. Ah, 15 de Sí. octubre. Espérate, ¿qué fecha fue? Fue Hace el 8 días fue 19, 19, 19, sí. 19, mira, aquí está. Y aquí están los dos links, mira. Martes 20 de octubre, Sí, miércoles 21, ahí están. sí, pero, o sea, en este momento lo estoy viendo y me sale, o sea, en mensajería sale así, pero en el correo no sale sino solo el mensaje suyo. Estas dos clases, ¿no? Las anteriores sí me ha salido Lo que pasa es que, todas. lo que pasa es que, como te digo, envío un mensaje el lunes y el del martes es un recordatorio. Entonces, de pronto tú a Sí, través de correo estás viendo ese recordatorio, sí, sí, pero de no el pronto, primer profe, qué mensaje. pena. Sí, Vale, voy a listo. verificarme, pero sí, gracias. Vale, listo. Igual siempre ingresen, si no lo recibes en correo, ingresen que en la plataforma queda pues toda la evidencia de los mensajes y como te mostraba ahorita, a través del foro que ustedes tienen allí que se llama Messages, yo siempre copio todos los mensajes ahí. De hecho, copio también los links de la videoconferencia. Mira, siempre aparecen ahí las grabaciones en dado caso que pues de pronto ustedes no puedan acceder ni los lunes ni los martes, puedan tener esas grabaciones allí. Igual también, en dado caso, permítanme acá, si no encuentran los mensajes, ustedes me dicen, me avisan, profe, necesito tal y tal cosa, y yo con mucho gusto les reenvío o les copio nuevamente, ¿vale?
Bueno, chicos, entonces, bueno, la sesión les comento ya está grabándose. Igual si hay otras dudas que tengan respecto a otras temáticas, me comentan ahorita al final de la sesión y con gusto pues yo les ayudo, miramos a ver si de pronto hay algún cruce de información o algo así, no hay problema, ¿vale? Ok. La sesión de esta noche es para revisar y estudiar el Present Continuous Interrogative Form. La semana pasada estudiamos la forma negativa, la semana anterior a esa, es decir, hace 2 semanas atrás, estudiamos la forma afirmativa y hoy cerramos este tema con la interrogativa. ¿Listo? Entonces, pues vamos igual que en las anteriores sesiones a abordar primero la función comunicativa que cumple, identificar esas funciones comunicativas, luego vamos a revisar y estudiar la estructura gramatical de las oraciones y por último hacer una práctica cortica para de pronto mirar qué alcanzamos a entender o qué se nos complica. ¿Listo? Okay. So the present continuous interrogative form. Let's start with the uses. Empecemos con los usos. We use the present continuous interrogative in the interrogative form to ask about situations or events that are going on around the moment we are speaking. ¿Lo usamos para qué? Para preguntar sobre situaciones o eventos que están sucediendo alrededor del momento en el que nosotros estamos hablando. Por ejemplo, en este momento yo estoy hablando, entonces puedo mirar a mi entorno y ver qué está sucediendo. ¿Listo? Para poder hacer la pregunta sobre qué es lo que está sucediendo alrededor mío, qué está haciendo mi hija o qué está haciendo mi esposo o qué está haciendo alguien más que esté cerca a mí. Igual estas preguntas pueden apuntar no solo a las personas alrededor mío, sino en este momento en el que yo estoy en mi clase de videoconferencia, por ejemplo, si yo me preguntase qué está pasando afuera, que hoy están escuchando mucha bulla o algo así. ¿Listo? Why are you crying? Ese es uno de los ejemplos. Why are you crying? ¿Por qué estás llorando? Right? Why are you crying? Una pregunta que nos ejemplifica este uso. Recuerden, para preguntar por situaciones o eventos que están sucediendo en este momento en el que estamos hablando. El segundo uso, ask for temporary activities that will finish in the future. Preguntar sobre actividades temporales que terminarán en el futuro. Es decir, actividades que toman más de un momento. Porque, por ejemplo, si uno está llorando, no toma todo un día, 2 días, 10 días, 20 días. Mientras que si estamos estudiando un curso, por ejemplo, para guitarra, sí toma una temporada específica. ¿Listo? Entonces aquí podemos ver en el ejemplo, what are you doing these days? What are you doing these days? ¿Qué estás haciendo estos días? Es decir, algo temporal. Por ejemplo, ahí ya pensaríamos, bueno, ¿qué estoy haciendo estos días? I am reading a book or I am watching a TV series, ¿sí? Por ejemplo, estoy leyendo un libro o estoy por estos días viéndome una serie en televisión, right? ¿Ok? Bueno, entonces estos son los dos usos que vamos a revisar ahorita en unos ejemplos. Volvamos a revisar. Preguntar por situaciones o eventos que pasan en este momento en el que estamos nosotros hablando. Y también preguntar por actividades temporales que finalizarán en algún momento en el futuro. That's it. Ok. Vamos entonces con este ejercicio para que ustedes puedan decirme qué uso pueden identificar en cada oración. So, match the uses. Vamos a enlazar o asociar los usos. ¿Cuáles usos? Volvamos a repetirlos. Ask for activities at the moment we are speaking. Para preguntar por actividades en el momento en el que hablamos. And ask for temporary activities. Y para preguntar por actividades temporales. Entonces veamos este primer ejemplo. Y ustedes me dicen cuál de los dos usos podemos relacionar. Si el uso 1 de preguntar por actividades que pasan en este momento en el que hablamos o por el uso 2 que es preguntar por temporary activities, actividades temporales. La oración es Who are you calling? Who are you calling? Recordemos que call es el verbo llamar.
hablando de telefonear a alguien, right? Y who es la palabra WH que significa quién. Who are you calling? ¿Ahí qué uso estaríamos expresando o usando? Number one or number two? Number one, no, tú. Number two, number one. ¿Alguien más de pronto? Miren bien la oración. Who are you calling? Pues, eh, no, entonces sería la uno. That is correct. Es el uso uno. ¿Por qué? Porque es una actividad que no es temporal como el leer un libro o el estudiar un instrumento musical o el estar, por ejemplo, haciendo un semestre en la universidad. Eso es algo temporal porque tiene un tiempo definido. Mientras que ¿a quién estás llamando? Es algo que está haciendo en este momento en el que estamos hablando. Who are you calling? ¿A quién estás llamando? Es algo en el momento. ¿Listo? Ok. Let's check a second question. Miremos esta segunda pregunta. What book are you reading at the moment? What book are you reading at the moment? ¿Qué uso vemos ahí? ¿El 1 o el 2? El tú. Yes, number 2, perfect. Es algo temporal. ¿Por qué? Porque pues un libro si lleva cierto tiempo la lectura. What book are you reading at the moment? ¿Qué libro estás leyendo en este momento? Right? En este momento ahí quiere significar, bueno, en este mes, en estos días, por esta época, ¿qué libro estás leyendo? A eso refiere at the moment, no en este preciso momento. ¿Listo? Ok. Let's check this one. Why are you screaming? Why significa por qué. Y scream es el verbo gritar. Why are you screaming? Use number one or number two. Why are you Tú. screaming? Ok, es el uno, number one, porque es en este momento. Imagínate, no sé, a tu hijo o a tu hermano gritando. ¡Ah! Y entonces uno le pregunta, hey, pero ¿por qué estás gritando? Es algo que sucede en este momento en el que estamos hablando. Why are you screaming? ¿Por qué? Porque si fuera algo temporal es porque grita ya, pero por un tiempo muy prolongado. ¿Sí? Por ejemplo, que esté quejándose todos estos días de lo mismo y gritando sobre lo mismo todos los días. Pero en este caso, pues no nos dan más información de why are you screaming? ¿Por qué estás gritando? Es el uso uno, que se pasa en el momento en el que estamos hablando. ¿Ok? Let's check this one. Who is coughing? Who is coughing? Who significa quién y cough es el verbo toser. El tú. Number two es algo temporal. Sí, Imagínense la porque misma lo está haciendo en el situación. momento. No, en el momento es el uso uno. Ah, entonces sí es el one. Yes, exacto. El que es en el momento es el uso uno. Cuando preguntamos por actividades que están pasando en este preciso momento. Cuando preguntamos por actividades que pasan temporalmente durante esta época del año, por decirlo así, o durante esta semana o mes, es el uso 2. ¿Listo? En este caso es el uso uno. Es en este momento. Who is coughing? ¿Quién está tosiendo? Right? That's it. Ok. Vamos a mirar una oración más por aquí. Antes, are you taking English class this semester? Are you taking English class this semester? Take es el verbo tomar, agarrar. En este caso, si refiere a una clase, es como tomar la clase, hacer el curso. Are you taking English class this semester? Ahí que estaríamos As for preguntando. temporary,
Yes. Que si está tomando la clase de inglés. No, espera. Are taking es tomando, o sea, en el momento. Si está tomando en el momento la clase o el semestre de inglés. No. No, Are are you you taking English class? ¿Estás tomando clase de clase de inglés inglés? this semester, este semestre? Entonces ahí sería, ese es en el momento, sería el one. Ok, Are for active. la pregunta es en el momento, pero Sí, recuerden que aquí es la función comunicativa. ¿Qué función cumple? Yo estoy preguntando por algo que sucede en este preciso instante o por algo que está pasando temporalmente sí, durante temporalmente. Entonces temporalmente. sería el tú. Exactamente, es el uso 2 porque es durante este semestre. Este semestre quiere decir algo temporal que dura apenas 6 meses, ¿right? Ok, entonces estoy preguntando por algo que está sucediendo temporalmente, no por algo que está justo en este preciso instante sucediendo. ¿Listo? Ok, la última antes de continuar. Are you doing sports? Are you doing sports? Esta la podemos tomar en español como ¿estás haciendo deporte? Are you doing sports? Entonces eso sí sería el 2 porque es en el momento. El tú, que lo está haciendo ahora. Ahora ya, el No. momento. No, entonces estoy Sí confundida. es Ah, el 2, pero resulta que tú sigues sigo intercambiando el uso confundida, 1, sí, exacto. en el El momento. uso 1 es Sí, una sí, actividad que pasa en este momento, es decir, que yo volteo a mirar a la persona y está sucediendo en este momento y hago la pregunta porque veo que está llorando o que está tosiendo o que está haciendo algo en este momento, gritando. Cuando yo hago la sí, pregunta de, oye, ¿y tú qué más de tu vida? Y estás haciendo, no sé, algún deporte, pero no es en este momento que estamos hablando, sino en tu vida, en este tiempo sí, de tu vida ahora. O, oye, ¿y ya, tú ok. estás tomando en clase de inglés este semestre? Sí, no lo estás tomando en este momento porque estamos charlando, ¿no? Porque si estuviera en clase, pues estaría atendiendo a clase, ¿sí me hago entender? Entonces, cuando yo pregunto algo que puede estar pasando alrededor tuyo en esta temporada del año, en esta parte temporal, no es en el preciso momento en el que yo estoy hablando, pero sí nos sirve. Lo que pasa es que aquí hago la diferencia de los usos, no tanto por la estructura, sino para saber cómo lo podemos usar. Entonces, yo puedo usarlo igual que en el español para preguntar por algo que está sucediendo en este momento, justo que yo estoy hablando y volteo a mirar, oye, ¿y por qué estás pegándole a esa mesa? Por ejemplo, why are you hitting that table? Right? ¿Por qué estás pegándole a la mesa? Como también lo puedo utilizar no solo para algo que está sucediendo en este punto preciso del tiempo, sino para algo que está sucediendo en tu vida en esta época del año, por decirlo así. Oye, ¿y tú estás, en qué andas? ¿Qué estás haciendo? Ah, no, pues yo estoy ahora estudiando y también estoy trabajando, ¿sí? A eso me refiero. Esos son los usos que nosotros le podemos dar a las preguntas con el presente continuo. Right? Muy similar al español. Muy similar. Ok. Bueno, teniendo esto en cuenta, vamos a analizar un poco más la estructura. Let's check the interrogative structure. ¿Para qué? Pues para poder formar las preguntas que queremos hacer, ya sea si algo está pasando en este justo momento o si yo quiero saber algo que está pasando en la vida de mi amigo o amiga y quiero expresarlo en inglés. So, let's remember yes, no questions. Recuerden, en inglés tenemos dos tipos de preguntas. Una es preguntas de sí o de no. Are you doing sports? Are you doing sports? ¿Estás haciendo deporte? Primero, ¿qué tenemos aquí en posición? El verbo ser o estar. Luego tenemos el sujeto, the subject. Then we have the ing verb. Después tenemos el verbo en la forma ing. Then we have the complement. Luego tenemos el complemento o complementos. Y al final, no olvidemos nuestro signo de interrogación. En inglés, este se llama question mark.
Recordemos, en inglés las preguntas no tienen signo de interrogación inicial, únicamente el de cierre, el final. ¿Listo? Bueno. Are you doing sports? Esta es la estructura, súper sencillo. To be, subject, ing verb, complement and question mark. Recuerden el verbo to be aquí se conjuga de acuerdo al sujeto. Como el sujeto es you, por eso utilizo la forma are. Recuerden las tres formas del verbo to be son am, is, are. Ok. Y tenemos otro tipo de preguntas en inglés que son las preguntas WH, las preguntas WH, o también llamadas information questions. WH questions or information questions. Preguntas WH, ¿por qué? Porque resulta que llevan una palabra WH al inicio. So, miremos el ejemplo. What are you doing right now? What are you doing right now? ¿Qué estructura tiene? Iniciamos con el WH word. Iniciamos la pregunta con la palabra WH. Luego que tenemos la misma estructura de las de arriba de sí y de no. Miren que es la misma estructura. El verbo to be, ya sea la forma am, is o are, dependiendo del sujeto. Tenemos el sujeto, luego el verbo en la forma ing, tenemos el complemento y por finalización aquí tenemos la palabra, perdón, el question mark, nuestro signo de interrogación final. That's it. Si ustedes comparan la estructura de las preguntas de sí y de no con respecto a la estructura de las preguntas WH, la única diferencia es la palabra inicial. Las que son de sí y de no inician con el verbo to be. Las que son de información inician con la palabra WH. ¿Ok? ¿Esto a qué refiere o por qué hago ese énfasis? Para que no nos compliquemos en dónde era que iba la palabra WH. Siempre va al inicio. El resto de la estructura es idéntica para la pregunta de sí y de no y para la pregunta WH. ¿Ok? Bueno. Ok, ahora vamos a ver qué tipo de respuestas podemos dar para estas preguntas. Empecemos con las preguntas de sí y de no. Pues obviamente, como su nombre lo indica, las preguntas de sí y de no solamente tienen dos posibles respuestas. Sí o no. Son las únicas dos posibles respuestas que tenemos. Are you doing sports? Yes, I am. No, I am not. Right? ¿Por qué? Porque lo respondo con I am, porque estoy respondiendo como si respondiera yo misma, Janet. ¿Listo? Si alguien me pregunta, Janet, are you doing sports? Entonces yo le digo, yes, I am. O le digo, por el contrario, si no es así, no, I am not. Right? Esto en la forma corta. Recuerden, hay una forma corta, igual que en el español cuando yo digo sí, no, o cuando yo digo más información, sí, sí estoy haciendo deporte o no, no estoy haciendo deporte. En inglés igual, yo puedo tener la forma larga que sería yes, I am doing sports o no, I am not doing sports. ¿Ok? ¿Qué pasa con las WH questions or information questions? Por ejemplo, para esta pregunta, what are you doing right now? ¿Qué pasa con la respuesta? Pues yo no puedo tener solamente dos respuestas de sí o de no. ¿Por qué? Porque esta es una información específica. ¿Qué estás haciendo ahora? Si yo respondo sí, pues no tiene ninguna lógica. Yo no te pregunté sí o no, te digo, ¿qué estás haciendo? Ah, no, pero no qué. Entonces ahí es donde veo que no me sirve una respuesta de sí, no me sirve una respuesta de no, me sirve una respuesta mucho más específica y pues ahí las respuestas pueden variar muchísimo dependiendo a quién se las hagan y lo que esté haciendo en ese momento. Porque la pregunta es esa, what are you doing right now? ¿Qué estás haciendo justo ahora? Por ejemplo, I am reading, diría alguien que está leyendo, bueno, estoy leyendo. I'm studying, estoy estudiando. I'm watching TV, estoy viendo la tele.
I'm listening to music. Estoy escuchando música. Y pues aquí nos podemos quedar con múltiples respuestas que nos puedan dar muchas otras personas. Por ejemplo, I am playing the guitar, or I am playing video games, or I am doing homework, I am checking my email. Bueno, puede haber múltiples respuestas allí. Por eso las respuestas varían. Dependiendo a quién se la hagamos, puede estar haciendo una actividad diferente siempre. ¿Ok? Bueno, ¿hasta ahora alguna inquietud, chicos? Bueno, si vamos muy rápido, ustedes me comentan y yo voy mirando y más despacio. Ok. Vamos a recordar nuevamente esa estructura antes de pasar al ejercicio práctico donde vamos a poner, pues obviamente, en práctica lo aprendido. Let's remember the structure. What is the structure for the yes-no questions? ¿Cuál es la estructura para las preguntas de sí o de no? Recuerden que pueden tener varias partes. Y vamos a mirar también what is the structure for the WH questions. La estructura para las preguntas WH. Ok. ¿Qué vamos a encontrar en la pregunta de sí y de no? 5 partecitas vimos. ¿Cuál es la primera? Las acabamos de ver, chicos. ¿Cuál es la primera parte que tenemos en una pregunta de sí y de no? Obviamente con el presente continuo. Primero el AR, profe. Exacto, primero vamos tú dices primero el are. ¿Y el are qué es? ¿Qué es ese are? El to be. Exacto, el to be. ¿Por qué digo el to be? Porque puede ser are, puede ser am o puede ser is. Is. ¿Ok? ¿Qué sigue después del to be? ¿Qué tenemos? El Subject. sujeto. El subject. Very good. The subject o sujeto. Después, ¿qué tenemos? Verb ing. El verb ing. Exacto. ing verb o verbo en ing. Muy bien. Después, ¿qué tenemos? Complement. El complemento. Very good. Complement o complemento. Muy bien. Y finalizamos con Question mark. very good with the question mark. Así es, tal cual. Muy bien, chicos. Entonces aquí tenemos estos ejemplos. El verbo to be es el que inicia. Podemos encontrarlo en sus formas am, are o is, dependiendo el sujeto, porque él tiene que ir conjugado dependiendo del sujeto. Por ejemplo, aquí, I am talking to you. Am I talking to you? Am I talking to you? Es un poco grosera la pregunta si la traducimos al español porque a veces la usamos de forma incorrecta. ¿Te estoy hablando? Am I talking to you? ¿Te estoy hablando? ¿Ok? Are you paying attention? Are you paying attention? ¿Tú estás poniendo colocando atención? Exacto. ¿Estás prestando atención o estás poniendo atención? Bueno. Is he reading a magazine? Is he reading a magazine? ¿Está él Él leyendo? está... Él es... Profe. ¿Está leyendo una revista? ¿Está él leyendo una revista? Si lo traducimos literalmente, pues en el español nunca suena raro, ¿no? Él leyendo una revista. Pero pues lo entendemos, ¿no? Estamos hablando de que en inglés y en español se organizan diferente, pero podemos entender a qué refiere. En el español sí lo diríamos, él está leyendo una revista, empezamos con el sujeto, pero en inglés no. ¿Listo? Aquí la otra. ¿Is she crying? Ella está llorando. Muy bien. ¿Ella está llorando? Muy bien. Is it going outside? Is it going outside? Eso es, no sé qué es going, profe. Out es como cerrar, como apagar. Ok, bueno, entonces ahí les ayudo. El go es del verbo ir
Y outside quiere decir afuera, es decir, a un espacio abierto como la calle o el parque o algo así, outside, afuera. Entonces ahí el it puede ser un él o un ella, dependiendo, pero que no sea mujer o hombre, persona, humano me refiero, ¿listo? Entonces pensemos, no sé, en el gato. Is it going outside? ¿Está él yendo afuera? Go es del verbo ir. ¿Está él yendo afuera? Are we doing homework? Are we doing homework? Ellos están haciendo tareas. Nosotros, we. Nosotros. Nosotros estamos haciendo tarea. Are we doing homework? Ok. Y la última, are they laughing? Laugh es el verbo reír. ¿Ellos están riendo? Exactamente. ¿Ellos están riendo? Are they laughing? Muy bien. Listo. Ahora vamos a recordar la estructura, pero en las preguntas WH. A ver, ¿quién me ayuda con la primera parte de esa estructura? What? Ok. ¿Y el what qué es? En general, ¿cómo lo llamamos? ¿Qué? Exacto. Una palabra WH. A WH word. Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue en la estructura? To be. Very good. The verb to be. Then, luego, Subject. the subject. Very good. And then, y luego, Complement. Verb ing. exacto. El ing verb. Ing verb. Then, Complement. very Question. good. And the question mark. Mark. Very good. Entonces, viendo esta estructura, vamos a ver otros ejemplos para tener más clara la información. Aquí tenemos diferentes palabras WH, que son, por ejemplo, what, why, where, las que utilicé en estos ejemplos. What am I talking about? What am I talking about? Talk es el verbo hablar. Hablar. ¿Cómo entendemos esta pregunta? What am I talking about? ¿De qué About estoy es hablando? ahora. ¿De qué están hablando o About es están hablando acerca acerca de. Ok, teacher. Podríamos decir simplemente de qué estoy hablando o acerca de qué estoy hablando. Right? Por lo que estoy en primera persona. Am I? What am I talking about? ¿Acerca de qué estoy hablando? Bueno, miremos la siguiente. What are you doing at the moment? Recuerden, do es el verbo hacer. En este caso, pues haciendo. What are you doing at the moment? ¿Qué estás tú haciendo en este momento? That's correct. ¿Qué estás haciendo en este momento? Miremos la siguiente. What is he reading these days? ¿Qué está él leyendo en este día? Estos días. Recuerden, el this es plural. Ok. Vemos ¿Cómo la se lee siguiente. this es die? This. Recuerden los demostrativos que vimos semanas atrás, que vimos los demostrativos singulares y plurales. Este es el plural que vimos ese día, these, para cosas cercanas. These days, estos días. This. Vale, ahora vamos a ver la siguiente pregunta. Why is she crying? ¿Recuerdan qué significa why? ¿Qué está? Si why es cuándo? No. No. ¿Alguien recuerda qué significa why? Why significa, profe, ¿por qué? Muy bien, ¿por qué? Entonces, ¿qué estaría ahí preguntando? Why is she crying? ¿Por qué ella ¿Está llorando? Muy bien, ¿por qué ella está llorando? Muy bien. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Where is it going now? ¿dónde está going qué es? No.
¿Dónde está eso going? No sé qué es going, se me olvidó qué es going. Going es del verbo go. El verbo go es el verbo ir. Yendo. Yendo en este caso, sí, señor. Where Entonces, is it where going is now? it going now? Do- Diríamos, ¿Dónde está eso yendo? ¿Dónde está yendo él? O no, ¿dónde? ok, ven te ayudo. Dice, where is it going now? En español ese where se puede traducir como dónde o también se puede ¿Dónde traducir como a está dónde. eso yendo? A dónde sería en este caso. ¿A dónde está él yendo ahora? Recuerden que el it se traduce como él o como ella. Si seguimos el ejemplo del gato, digamos que es macho. ¿A Pero de dónde animales. está? Sí y no. El it refiere a cualquier cosa en singular que no sea humano. Entonces puede referir a la casa, como también a la gata, o como también a el carro, o como también a el clima. Entonces son cosas que no sean persona, que no sean humanos, siempre y cuando sean singulares. Por ejemplo, si yo ya digo las casas, no me sirve, porque ya estoy hablando en plural, de ahí no me sirve. Ese it no lo tenemos en el español, porque para nosotros todo es femenino o masculino sin distinción si es humano o no. En el inglés sí hay distinción, porque para humanos se utiliza he o she, pero para objetos o abstracciones o animales, siempre y cuando sean singulares, se utiliza el It. it. Exacto, siempre y cuando sean singulares. Si ya es plural, no hay problema, se puede utilizar el they. ¿Listo? Como por ejemplo, si hablo de los animales, ya puedo hablar en colectivo reemplazando los animales por un they, ellos. ¿Listo? Pero si es singular, it. Entonces aquí lo podemos traducir como un él o un ella. ¿A dónde está él yendo ahora? ¿A dónde está él yendo ahora? Where is it going now? Bueno, vamos con la siguiente. Where are we studying right now? ¿Dónde ellos? El we es nosotros. Eso. ¿Dónde nosotros estamos ¿Dónde, estudiando ahora? That's it. Ese right ahora now mismo? es justo ahora. Ahora. Justo ahora, right now. El ahora es solamente now. Ese right now es justo ahora, en este preciso momento. Entonces, ¿dónde estamos nosotros estudiando justo ahora? Where are we studying right now? ¿Ok? Y la última, what are they talking about right now? Recuerden, about significa acerca de. Que ellos talking. ¿Qué están Talking. ellos hablando ahora mismo? Sí, ahí te faltó el acerca de. En español lo ponemos de comienzo, ¿no? Decimos acerca de qué Ok. están ellos hablando justo ahora. En español la Acerca, organización es diferente. Nosotros decimos ¿acerca de ese qué? están hablando ellos justo ahora. What are they talking about right now? ¿Listo? En inglés, generalmente todos los complementos van, vea, al final, al final. En español, nosotros podemos ponerlos al inicio, a veces en la mitad, a veces al final. El español es mucho más complicado de aprender porque tiene múltiples posibilidades de estructuras. El inglés es mucho más simple porque es más fijo. ¿Listo? De pronto por eso nosotros a veces se nos complica un poquito aprenderlo porque ya nuestro cerebro tiene muy complejizado el español y choca con la simplicidad del inglés. Pero poquito a poquito y con práctica vamos cogiendo la mecánica, ¿listo? Cuando ustedes no sepan una palabra, vamos, miramos el diccionario. Yo les recomiendo el Word Reference. Ahorita se los apunto ahí en la casillita del chat. Yo en lo personal, por ejemplo, lo tengo instalado, la aplicación en mi celular, pero también se puede consultar en línea a través del navegador, no hay problema. Entonces, ahí yo pongo la palabrita, si me sale, por ejemplo, el acerca de para el about, lo que hagan siempre es, bueno, tengo palabra por palabra el que ellos están hablando, luego digo acerca de y justo ahora. Entonces, organizamos al español acerca de qué están ellos hablando justo ahora.
¿Listo? Para que suene un poco más lógico para nosotros. Bueno, chicos, recordemos también en estas estructuras que los sujetos se pueden reemplazar por nombres de personas. Subjects can be replaced by people's names. Aquí no voy a cambiar todos los sujetos, solamente uno que otro, para que de pronto miremos cómo sería si yo utilizara el nombre de una persona o un sustantivo como el gato. ¿Listo? Is Mark reading a magazine? ¿Está Mark leyendo una revista? Is the cat going outside? ¿Está el gato yendo afuera? Are Betty and Louis laughing? ¿Están Betty y Luis riéndose? Así sonaría si cambiamos ese sujeto por un nombre propio o por un sustantivo como el gato. ¿Listo? Y recordemos las palabras WH. Estas tenemos que aprendérnoslas. Este primer nivel de beginner tenemos que salir sabiendo qué significa cada una de ellas. Entonces no lo olvidemos. El what puede traducirse como qué o como cuál. ¿Listo? A veces también se puede traducir como a qué. Por ejemplo, en las preguntas como what time is it? ¿A qué hora es? Pero en otras es a qué. Entonces, miremos. ¿Qué o cuál son las generales traducciones para el what? Where. Ustedes ya me dijeron el where significa dónde. Pero Sí. resulta que a veces también en español lo utilizamos como a dónde para hablar de un sitio a donde se dirige algo o alguien. ¿Listo? Where es en general dónde, pero a veces se traduce como a dónde. ¿Listo? El when. ¿Quién me ayuda con el when? When. When significa cuándo, cuándo. ¿Listo? Hablando de un periodo de tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo termina la clase, por ejemplo? Ese cuándo es hablar de un tiempo. ¿Cuándo? O when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When. ¿Listo? El who. ¿Cómo se traduce el who? Por ahí lo vimos en las preguntas de los ejemplos anteriores. Who significa quién, quién. Y a veces también se traduce como a quién, quién o a quién. ¿Listo? Why, why. Ahorita me lo dijeron. ¿Qué significa el why? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien. ¿Por qué? Y es para preguntar por razones, ¿no? Causas. ¿Por qué? ¿Listo? ¿Pero por qué? Como le preguntan a uno los hijos a veces. ¿Pero por qué? Ok, ese why. How, ¿qué significa el how? ¿Cómo, ¿Cómo? profe? Muy bien, ¿cómo? Pero ¿Cómo, en cómo, algunas cómo? preguntas, en algunas preguntas el how va acompañado de otras palabras y ya no significa cómo, sino significa cuánto, hablando de cantidades, ¿listo? Pero más adelante vamos a ver todas esas partecitas extra que pueden mezclarse con el how. For El how es, example, how many? por ejemplo, how many o how much. ¿Listo? ¿Cuánto? Muy bien. ¿Y el which? ¿Qué significa which? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Muy bien. Ese es generalmente utilizado en plural, ¿cuáles? ¿Por qué? Porque el cuál es el what. ¿Listo? Profe, Muy bien. una pregunta acerca del how, digamos lo que yo te dije. ¿Cómo en inglés se puede decir, o sea, cómo? O sea, cuando uno hace referencia a cómo decir algo. Ah, ¿cómo? ¿Si con las manos o con los cubiertos? Sí, o sea, sí, cómo, que uno diga, Aunque si ¿cómo hablamos de se utensilios hace esto? sería O cómo come, o cómo, ¿me entiende, del verbo profe? comer. Sí, del verbo comer. Sí, Pero eso ya es en presente simple, que también lo vamos a ver durante el tercer corte, vamos a ver el presente simple, pero ahí la pregunta sería, how do I eat? Por ejemplo, ¿cómo? Así tal cual tú la dices, ¿cómo es? How do I eat? Pero ahí hace referencia a si yo como haciendo ruidos o decentemente o brusco, es la forma en la que como, más no con los utensilios, porque con los utensilios sería algo más como un what, como con qué como, ya ahí sería diferente. ¿Con qué como? Ya sería con la pregunta con what, porque va con el qué. ¿Listo?
Aquí el de cómo, si como groseramente o cortésmente o educadamente, sería how do I eat. ¿Listo? Por ejemplo, si digo es como tú No, dijiste, ya es diferente porque ya ahí no como de estás, escribir, o es como escribir, o es como hacer, o es como, ahí ya no es eso pregunta. ya, digamos, no existe en el lenguaje bilingüe. Ahí no es pregunta, entonces no nos sirve how, porque si yo hago una comparación en español, esa figura literaria se llama un símil, cuando yo hago una comparación. Cuando yo digo, bueno, es como si viéramos tal y tal cosa. Ese es como, cuando yo estoy tratando de hacer una comparación, se llama en el español un símil, y ya para el símil en inglés se utilizan otras formas textuales, pero no es esta palabra how. Esta palabra how es para exclusivamente preguntas, no para comparaciones y otras formas literarias o retóricas que tenemos como tal en la lengua, ¿listo? Entonces ahí ya no nos serviría ese how. El how es únicamente para preguntas. Si tú hablas de un tipo de comparación tipo símil, como la que acabamos de hacer, no te sirve el how. Ahí ya utilizamos otras palabras diferentes, pero no quiero confundirlos en este momento porque ya ese tipo de estructuras las van a ver en una forma más avanzada, tal vez en su nivel 2 o nivel 3 de inglés, ¿listo? De nuestro programa de estudios, porque son bastante avanzadas, ¿vale? Bueno. Listo, chicos. Entonces, habiendo estudiado esta estructura, ya ustedes tienen claro cuando es pregunta de sí o de no, cuando es pregunta de información, que son las WH questions, y pues cómo las estructuramos, que básicamente es lo que vamos a trabajar hoy. So now we are going to practice. Ahora vamos a pasar a esa práctica. ¿Listo? So complete the questions. Okay, so the first question. Un voluntario que me ayude a completar esa primera pregunta. El verbo que necesitamos utilizar para completarla es el verbo do, que es el verbo hacer. Recuerden ir por ahí teniendo su lista de vocabulario para que vayamos empezando de una vez a aprendernos muchos verbos. What do Bugs Bunny dance? No, el verbo no es dance. No. Dance. Esa es la respuesta. Pero ¿qué es lo que estoy preguntando? Dancing. No, Dancing, bailando. Sí, pero esa es la respuesta. El verbo para la pregunta es el verbo do, no el verbo What? dance. Por eso, what do Bugs Bunny dancing? Oh my No. goodness, se me les olvidó la estructura del presente continuo. Volvemos, por Hey, favor. no. Recuerden, después del what, What is? What miran, is? después del what, ¿qué va? Va el verbo to be. No me pueden utilizar el do, sino el verbo to be. Después What va el is? sujeto, que en este caso es Bugs Bunny. Después el verbo en ing. ¿Cuál es el verbo en cuestión? El verbo do. Dance. No, no es el verbo dance, es el verbo do. Ay, no, sí, do. What is? Yes. What Entonces, ¿Listo? what is? What is? O sea, dancing ese ya sería el complemento. No, chicos, No. dancing, ustedes me están confundiendo No, la esa es la pregunta y la respuesta. respuesta. Sí. Una cosa es la pregunta y otra Entonces cosa es la sería, respuesta. What is? Muy bien. what is eh, Books What Bunny is? doing? Bad Bunny doing? Muy bien, muy bien. Yes. Así sí es la pregunta. Miren la estructura, por eso la estudiamos primero. La pregunta va con WH, entonces ya sabemos que lo siguiente es el verbo to be, el sujeto, que en este caso es Bugs Bunny, y el verbo en ing, porque aquí no hay complemento en esta pregunta, no tenemos un complemento. What is Bugs Bunny doing? ¿Qué está haciendo Bugs Bunny? Esa es la pregunta. What is Bugs Bunny doing? Recuerden, el verbo do es el verbo hacer. Entonces la pregunta me dice, what is Bugs Bunny doing? ¿Qué está Bugs Bunny haciendo? Y la respuesta sí es, he's dancing. Él está bailando. Mire que aquí tenemos dos estructuras. La primera es pregunta y la segunda en la respuesta es la forma afirmativa del presente continuo. Que estamos practicando la forma afirmativa también del presente continuo en la respuesta. Pero estamos practicando como tal, literalmente, lo que es el tema de hoy, que es
la estructura de preguntas, la formulación de preguntas. Miremos en el 2, de pronto ya teniendo esto más claro, en el 2 no nos equivocamos. What is What What is is she she doing? No, ahí no es el verbo do, Bo- es el verbo play. Playing. Ok. What what Is is she she playing? Play. Muy bien. Ahí miren, el verbo se lo estaba dando aquí arribita en las casillas azules, que es el verbo play. What is she playing? ¿Qué está tocando? Recuerden, el verbo play en inglés significa jugar, pero con instrumentos musicales significa tocar. tocar. Ujú. Cuando Ella está hablamos de tocando la instrumentos, guitarra. she's playing the guitar, tal cual, así es. What is she playing? ¿Qué está tocando? She's playing the guitar. Ok, vamos a practicar con el 3 y el Teacher, 4. Dime, ¿cómo se dice tocando? playing, Playing. 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 Ok. La Y no suena tan Y, sino suena como una I. Playing. Playing. Exacto, así sí suena. Playing. Más suavecito. Ujú. What Ok. is she playing? She's playing the guitar. Playing the guitar. Ujú. Guitar, con el acento en la Guitar. última sílaba. Como Guitar. Guitar Hero. Ujú. Como el Guitar Hero, el juego, ¿no? Guitar. Muy bien. Vamos con la 3. Miren que el verbo es move. El verbo move en inglés se traduce de formas diferentes. Una de ellas es mudarse, que en colombiano lo decimos como trastearse, ¿no? Aquí en Colombia lo usamos como trastearse. En otros países dicen mudarse, mudarse. Ese es el verbo de la pregunta. ¿Cómo quedaría la pregunta? Where are they Very moving? Where are they? Where are they Moving. Muy bien. moving? Quitas la Where E y agregas ING. Muy bien, perfecto. Esa es una de las reglas que vimos para la ortografía de los verbos ing. ¿Se acuerdan? Muy Ajá. bien. Aquí quitamos la E final y agregamos ing. Where Where are they moving? ¿A dónde se are están trasteando? Diríamos en colombiano. En otros países dirían, ¿a dónde se están mudando? Right? Y la respuesta que tenemos aquí, they're moving to Cali. Se están mudando a Cali o se están trasteando a Cali. Ok. Ahora la pregunta 4, el verbo es shop, que es el verbo Entonces, comprar. comprar. entonces sería what are What are they shopping? Shopping. ¿Y cómo escribe ese shopping? Dos P. con ing. Shop. Con doble P. Muy bien. Aunque ahí en la respuesta ya nos daban la pista, ¿no? Ah, sí, estaba ahí. Yes. What are they shopping? ¿Qué están comprando? They're shopping some food. Ellos están comprando algo de comida. comida. Some food. Very good. Ese some es algo. Some food. Algo de comida. Muy bien. Bueno, chicos, recuerden esa estructura. Lo mejor es practicar, pero siempre poniéndole mucha atención al significado de la información, porque hay que hallar eso, el sentido. ¿Por qué lo digo? Porque si seguíamos con Bugs Bunny, me devuelvo un poco para mostrarles. Si seguíamos con Bugs Bunny y yo preguntaba qué está bailando y luego tengo la respuesta, él está bailando, no tiene sentido. Si yo pregunto qué está bailando, no me pueden dar una respuesta de él está bailando, he's dancing. Ahí me tendrían que decir, he's dancing joropo, Is he's dancing tango, o he's dancing merengue, o algo así, porque la pregunta de ya con el verbo dance sería, ¿qué está bailando? Pero como la respuesta me dice, él está bailando. dancing. Entonces, exacto, he's dancing tap. Pero como en la respuesta no me dan ese, ¿qué está bailando? Sino lo que está haciendo, él está bailando. Entonces ahí es donde tenemos que darle como un sentido de, bueno, si yo pregunto con dancing, no tiene sentido que me respondan eso. Entonces aquí mucho tiene en cuenta que nos tomemos un tiempito. Yo sé que por la premura aquí del ejercicio
los cogí como un poquito desubicados en esa primera, ¿listo? Ya después fuimos ajustando nuestro curso. Bueno, chicos, ahora vamos a practicar, pero ustedes me van a organizar las palabras para formar preguntas y también me van a dar la respuesta. Vamos a trabajar esto. Organize the words to form a question, What then answer the question. What is What she is she doing? doing? she doing? Ajá, ese doing se lee como doing. 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 Ajá. What Entonces, is she doing? very good. Muy buena pronunciación. What is she doing? Y la respuesta. She. Y, No. She is She's cooking. cocinando. Muy ¿Cómo bien, es muy que se bien. dice? Alguien ya lo dijo ahí. She's ¿Alguien lo dijo? cooking. Ok, muy bien. She's Cooking, cooking. obvio. Cooking. La W en inglés se lee como una U. She's cooking. Muy bien. Very good. Ok. Vamos con otra. Organize the words to form a question, then answer the question. Where is she Where going? No. is she going now? Ok, ese no se lee como now. 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 Ujú. Where is she going now? Muy buena pronunciación. Where Going or is going? she Going. going now? Where is she going now? Going to Ok, la is- respuesta, the She answer. is. ¿Qué es eso, amor? Disease. ¿No saben qué es beach? Beach. She's going to the beach. Está Pla- yendo a la playa. playa. Yes. Ok, she's going She's to the going beach. to the beach. That's it. She's going to the beach. Ella está yendo a la playa. Muy bien. De pronto aquí por lo que comparto pantalla se puede ver muy pequeño o borroso, pixelado, pero ahí en el letrerito rojo dice beach. Ok, vamos con la siguiente, la tercera. What is the question? Please organize the words to form What- questions, then answer the question. What What are are playing play? ¿Cómo se they dice? Play. right now? ¿Cómo leo playing? Así, playing, playing. 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 Play they. Ok. What are playing they Right right now. now? Right now. Oh, Ok, vamos a trabajar esa pronunciación. What are they playing right now? what Right. Right. they Right now. What are they playing right now? What they are they play right now? they are Ujú. playing Right now. They are playing soccer. soccer. No, ese no es soccer, porque Playing soccer es el fútbol que nosotros conocemos con la Playing pelotica soccer. redonda. American So soccer. American football. Resulta que los americanos, o como llamamos nosotros los estadounidenses, tienen dos tipos de fútbol. A uno le llaman soccer. Ese soccer es el que nosotros conocemos normalmente como fútbol, ¿sí? Y el otro que ellos tienen se llama American football, que es el fútbol americano. Entonces, ellos no le llaman fútbol al soccer. No sé si me hago entender. Los americanos le tienen dos deportes y uno es American football, que es el que estamos viendo ahí que juegan los Minions. Y el otro, el de la pelota redonda, blanco y negro, es el soccer. Resulta que esos son solamente los norteamericanos. ¿Por qué? Porque en Gran Bretaña y otros países le llaman simplemente fútbol a todo. El fútbol es el American football o el fútbol es el que los otros llaman soccer. ¿Listo? Pero esto solamente el soccer aplica para
los americanos. ¿Ok? ¿Por qué hago esta aclaración? Pues porque recuerden que en Norteamérica las cosas son diferentes. Ellos trabajan no en centímetros, sino en pulgadas, no trabajan con metros, sino con pies de altura, no trabajan con kilómetros, sino con millas, y asimismo tienen muchas diferencias en vocabulario con el resto de países, right? Uno de ellos es el de fútbol, que es el American Football, y el fútbol normal le llaman soccer. Listo. They are playing American football. Vamos con la 4. Celebrating our what day. ¿Cómo quedaría organizada? What are they What celebrating? are they celebrating? Celebrating. 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 Esa T suena muy suavecito. Celebrating. Celebrating. Muy bien. What are they celebrating? And the They answer. are happy. Happy birthday. ¿Qué? Te falta el verbo, te falta el verbo. Happy They birthday. are. They are celebrating happy birthday. They are celebrating a birthday. Un cumpleaños. They are Yes. celebrating a birthday. No Birthday. utilizamos happy porque el happy birthday es cuando Es- yo te hago el deseo, cuando te digo, hey, feliz cumpleaños. ¿Sí? Pero Yes. solamente un cumpleaños, a birthday. Ok. Y vamos con la última de esta noche. Organize the words to form a question, then answer the question. Studying, they, right They now, are Are they? right not. Right not. Ok. Por ahí ya me están dando la respuesta, pero mi compañero se equivocó en el orden de la primera palabrita. Are they Sí. They are studying right not. Es are they, no they are. ¿Listo? Recuerden que en las preguntas primero Are va el they? verbo to be. Are they Sí, studying profe. right now? Ok, es mientras lo mecanizamos. No hay lío, es mientras nosotros lo empezamos a mecanizar. Are they studying right now? ¿Y cuál será la respuesta? What's the answer? games? Las vos. Trabajemos con la Me guié por la respuesta imagen. corta. Pero están estudiando. Pero ahí no están estudiando, No. profe. Ahí están They jugando. are playing. Miren la pregunta. ¿Es una pregunta de información o de sí o de no? Sería no, de they are playing. No. No, they aren't. ¿Sí ven? Ahí es donde no aplico. Bueno, esta pregunta, Entonces ¿qué la es? respuesta. La respuesta es sencillo. ¿Es un no o un sí? En este caso, no, they aren't. Si yo pongo la respuesta larga, ahí sí digo, no, they aren't studying. No, ellos no están estudiando. ¿Listo? Pero en esta respuesta corta, simplemente no, they aren't. Las respuestas largas ya serían así. No, they are not studying. ¿Listo? Ahí está ese tip de siempre mirar cómo empieza la pregunta. Si empieza con una palabra WH o si empieza con el verbo to be para el caso del presente continuo. No te escuché bien, perdón. No, no se escucha bien, se escucha. Disculpa, no te escucho bien. Es estudiar. Discúlpame, pero no te escucho bien, se escucha bastante como robotizado, por decirlo de algún modo. Entonces no te alcanzo a entender bien cuál es la inquietud. Si quieres la puedes introducir en el chat, ya igual esta es la última información que vamos a ver. Thank you. Y pues ahí ya puedo pasar con ustedes y poder mirar directamente aquí en la aplicación por el chat si tienen alguna duda, porque no te alcanzaba a escuchar muy bien.
Listo, chicos. Bueno, hoy tenemos 9 participantes, súper bien. Ya ha ido subiendo un poco la asistencia. Ok, de pronto mientras me consignan la duda que el compañero no le alcanzó a escuchar bien, quisiera saber si alguno de ustedes tiene de pronto otra consulta también por hacer y que quiera en este momento preguntarme. No. Profe, yo te envié un correo. Espérate, ya te hablo. Yo te envié un correo porque no me deja realizar los niveles, no me aparece check. Las unidades. Ah, sí, tú me comentaste eso. Si quieres, espérame un momento y compartes pantalla y revisamos. ¿Listo? Bueno, Bueno, de pronto alguien más, alguna otra consulta que necesiten de pronto quedarse conmigo en la sala. Igual aprovecho este espacio, chicos, para nuevamente reiterar la información que les envié por escrito también el día de ayer sobre el examen final. Ya lo había mencionado en otras videoconferencias, igual lo dejé por escrito en mensajito. El examen final lo vamos a tener el sábado 5 de diciembre y es súper importante que ustedes hayan desarrollado todas las actividades y que todas las unidades las hayan aprobado con al menos el 80% de la calificación, porque si no tienen ese requisito cumplido, no les va a aparecer activo el examen el 5 de diciembre, ¿listo? Entonces, si van atrasados en actividades o demás, toca que se pongan a súper al día para que puedan tener activo el examen en la fecha que les comento, ¿listo? Nosotros vamos a tener un espacio en videoconferencias, voy a tener 2 diferentes videoconferencias donde les voy a explicar el examen. Es decir, les voy a explicar de qué consta el examen, cómo lo pueden hallar, cuánto tiempo va a durar, qué tipo de preguntas tiene y otros aspectos, ¿listo? Pero más adelante en noviembre, hacia mediados de noviembre, les enviaré la invitación para que participen en esas videoconferencias que voy a tener con mis grupos y con los grupos de otros profesores que voy a ser la encargada de hacer la explicación de examen. ¿Listo? Sorry, teacher. Excuse me, Tell with me. Eliana. Teacher, can I retire? In the Yes, phone? if you don't have any question, you can just No, no, finish the teacher. call. Okay, very good. Excellent. Thank Thanks. you. Good Night. night. Good night. Vale, para los que no tengan de pronto alguna inquietud o demás, pueden retirarse. Muchas gracias por su participación. Los que me necesiten pueden esperar aquí en la llamada y con mucho gusto los ayudo. está aquí Voy a abajo. listo, voy a detener la grabación por ahora. Ok.